Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a revisar lo que es la fuerza y cómo la vamos a trabajar dentro de la materia. Espero que de sus clases de bachillerato ustedes ubiquen a la fuerza de esta manera, ¿no? Que una fuerza es igual a la masa por la aceleración. Sin embargo, tanto la fuerza como la aceleración son cantidades vectoriales, es decir, tienen una magnitud y tienen una dirección. La masa no es el caso, no es una cantidad vectorial, por lo tanto solamente va a alterar la magnitud de la fuerza al ser multiplicada por la aceleración. Otra cosa interesante es que la fuerza que esté acelerando a un cuerpo pues va a tener la misma dirección en la que el cuerpo se acelera. Es decir, como no hay ninguna otra cosa que multiplique la dirección del vector de aceleración, pues la dirección del vector de aceleración va a ser exactamente igual a la dirección de la fuerza. Para comenzar, pues hay que recordar qué es la fuerza, ¿no? En términos simples, podríamos pensar en que es un empujón o un tirón. Pensando un poco más a fondo, pues es una interacción entre objetos que es capaz de cambiar el movimiento del mismo. Es decir, la aplicación de una fuerza va a tener, dependiendo de la magnitud, va a tener la capacidad de cambiar cómo un objeto se mueve o incluso iniciar su movimiento en caso de que sea un objeto inmóvil en el momento. Dentro de la materia vamos a hablar de distintas fuerzas, no son todas las que existen, simplemente nos estamos limitando al alcance del curso. Y la primera de ellas es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es proporcional a la masa de los cuerpos que nos encontramos sobre la superficie de la Tierra. Se puede generalizar a múltiples cuerpos en el universo, sin embargo, para este curso nos vamos a limitar en la aplicación dentro de nuestro planeta. Entonces, esta fuerza de gravedad es la que nos atrae y nos mantiene pegados a la superficie de la Tierra. Si yo estuviera flotando en el aire, en caída libre, pues me estaría acelerando de manera constante a 9.8 metros sobre segundo cuadrado aproximadamente. Esta la conocemos como la constante de aceleración gravitacional y la utilizamos pues desde la secundaria, ¿no? Si todo el tiempo la Tierra me está acelerando hacia el centro de ella, ¿por qué es que no me hundo en la superficie? Esto se debe a la fuerza normal. La fuerza normal es aquella que está actuando en respuesta a la fuerza de gravedad una vez que estamos parados sobre una superficie inamovible. Es decir, en este momento que yo estoy con mis dos pies sobre el piso y hay una fuerza de gravedad que me está acelerando hacia el centro de la Tierra, el piso tiene que actuar en defensa propia con una fuerza perpendicular a la superficie entre la que estamos interactuando el piso y yo, de la misma magnitud que la que está ejerciendo la gravedad sobre mí. Es decir, la fuerza de gravedad en este caso sería mi masa por la constante o por la aceleración de la gravedad, y la fuerza normal que ejerce el piso sobre mí tendría que ser del mismo tamaño pero en sentido opuesto, de manera que a la hora que sumemos ambas fuerzas el resultado sea cero. Por lo tanto, mi cuerpo no experimenta una aceleración hacia el centro de la Tierra ni hacia arriba de ella, ¿no? Entonces, la fuerza normal se encarga de responder cuando los objetos interactúan con superficies inamovibles. La fuerza normal se da gracias a la interacción de las nubes de electrones que hay entre las superficies que están en contacto. Es decir, los electrones de una superficie con los electrones de otra superficie, a la hora que se quieren traslapar, pues hay una repulsión ya que tienen cargas iguales, y esta repulsión es la que resulta en la fuerza normal. Ahora, dentro de los ejercicios, nuestra fuerza normal, F subíndice N, la vamos a calcular a partir de la fuerza de gravedad menos la fuerza resultante en Y. También en la materia vamos a revisar lo que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es aquella que se da para evitar el movimiento relativo entre dos objetos. Es decir, si tengo aquí mis dos manos pegadas y trato de iniciar el movimiento una contra otra, hay una fuerza de fricción que se resiste a permitir este movimiento. Yo puedo ejercer una mayor fuerza y eventualmente iniciar el movimiento. Sin embargo, también la fuerza de fricción no se rinde tan fácil y sigue oponiendo cierta resistencia. Esto es debido a que existen dos tipos de fuerza de fricción. La primera es la fricción estática. Bueno, ahí lo puse como en inglés, static friction.
Y esta fuerza de fricción estática es la que va a actuar cuando no hay un movimiento relativo entre los cuerpos. Es decir, cuando quiero iniciar el movimiento, o antes de que se logre iniciar el movimiento, la fricción que está actuando es la estática. Y esta tiene un valor máximo de mu de fricción estática por la fuerza normal. ¿Ok? Ambas fuerzas de fricción están relacionadas a la fuerza normal. En este caso, la fricción estática tiene un coeficiente mu, coeficiente estático, que se va a multiplicar por la fuerza normal, y esta va a ser la máxima fuerza que se resiste a permitir que se inicie el movimiento relativo entre dos superficies que están en contacto. Y siempre va a ser la dirección. Recuerden que toda fuerza es un vector, entonces tiene una magnitud y una dirección, y siempre su dirección va a ser paralela a la interfaz entre las superficies que están en contacto, en sentido contrario hacia el lado que se quiere iniciar el movimiento. Si logramos vencer la fricción estática y se inicia el movimiento, entonces empieza lo que sería la fricción dinámica, que también esta tiene un valor fijo de dynamic friction por la fuerza normal. ¿Ok? En la mayoría de los casos, la mu de fricción dinámica es menor que la mu de fricción estática. Por lo tanto, de manera general podemos pensar que la fricción dinámica va a ser menor que la fricción estática. Esto es para la mayoría de los casos. Ahora, estas mu, ¿de dónde vienen? Son coeficientes que se han determinado de manera empírica, es decir, haciendo pruebas, y van a depender de la naturaleza de las superficies que están en contacto. Si yo tengo metal con metal, voy a tener unos coeficientes de fricción distintos que si yo tengo metal con madera, madera con hielo o hielo con hielo. La fuerza de fricción depende no solamente de la fuerza normal, sino de la naturaleza de las superficies que estén en contacto. Ok, vamos a analizar el caso donde tenemos un cuerpo de 25 kilogramos y hay dos fuerzas actuando sobre él. La primera es de 100 newtons a 45 grados sobre el horizonte y la segunda son 50 newtons a 155 grados sobre el horizonte. Lo primero que debemos de hacer es fraccionar estas fuerzas, ¿ok? Tenemos que descomponerlas para alinearlas con los ejes de la X y los ejes de la Y, ya que también en este caso, si suponemos que estamos en la Tierra, hay una fuerza de gravedad actuando sobre este objeto y por respuesta debe haber una fuerza normal respondiendo a la fuerza de gravedad. Entonces, para empezar vamos a descomponer la fuerza 1 en el eje de las X. ¿Ok? ¿Cómo descomponemos esta fuerza que está a 45 grados? Si yo quiero encontrar el componente de las X, voy a utilizar el coseno de 45 grados multiplicando a los 100 newtons. ¿Ok? Si yo quiero encontrar el valor de la fuerza 1 en Y, tengo que usar el seno de 45 grados multiplicando a 100 newtons. En este caso, como estamos tratando con un ángulo de 45 grados, en ambos casos voy a tener 70.71 newtons, ya que tanto seno y coseno de 45 son exactamente la misma cantidad. ¿Ok? Para la segunda fuerza aplicamos el mismo procedimiento. Para la fuerza 2 en X voy a tener el coseno de 155 grados multiplicando a 50 newtons y la fuerza de 2 en Y voy a tener el seno de 155 grados multiplicando a 50 newtons. En este caso tengo menos 45.32 newtons y 21.13 newtons. La utilidad de separar estas fuerzas pues es para poder determinar una fuerza resultante. Si tuviera una tercera, cuarta, quinta fuerza, también tendría que descomponerla en sus componentes de X y Y para poder encontrar las fuerzas resultantes.
En este caso, la fuerza resultante en X va a ser la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X, que en este caso estamos hablando de 70.71 newtons más menos 45.32 newtons, ya que una fuerza está actuando hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Repetimos el procedimiento para la fuerza resultante en Y, o el componente en Y de la fuerza resultante, y en este caso tendríamos la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y. En este caso ambas van en el mismo sentido, ambas están inclinadas hacia arriba con respecto al origen, así que tendríamos un resultado positivo de 70.71 más 21.13, que en este caso serían 91.84 newtons. Adicionalmente tenemos una fuerza de gravedad actuando aquí, ¿cierto? Esta fuerza de gravedad va a ser igual a la masa por la aceleración causada por la gravedad. En este caso estaríamos hablando de 25 kilogramos multiplicados por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está. El resultado de esto sería 245 newtons. Es importante porque nos va a ayudar a encontrar la fuerza normal. Recordamos que la fuerza normal iba a ser la fuerza de gravedad menos la fuerza en Y en este caso. Entonces tendríamos acá fuerza normal es igual a fuerza de gravedad menos la fuerza resultante en Y. Estamos hablando de 245 newtons menos 91.84 newtons. ¿Ok? Nuestro último dato es la fuerza normal de 153.16 newtons. Con esto ya tenemos el valor de la fuerza resultante en X, la fuerza resultante en Y, la fuerza de gravedad y la fuerza normal. Con esto ya podemos determinar si estas fuerzas son suficientes para poder iniciar el movimiento de este cuerpo de 25 kilogramos. Reescribiendo el diagrama, tenemos ahora la fuerza resultante descompuesta en una X o en un componente en X de 25.39 newtons y un componente en Y de 91.84 newtons. Este componente en Y va a ayudar a la fuerza normal de 153.16 newtons para que igualen la fuerza de gravedad de 245 newtons en sentido contrario, haciendo una fuerza neta en el eje vertical de 0. Por lo tanto, no va a experimentar una aceleración en ese eje. Sin embargo, la fuerza resultante en X, pues sí es positiva y es de 25.39 newtons en este sentido. Por lo tanto, debería de experimentar una aceleración del cuerpo, asumiendo que no hay fricción. Entonces, en este caso sería una aceleración igual a la fuerza, en este caso la fuerza resultante en X, sobre la masa. Es decir, lo único que hicimos fue despejar la ecuación de F igual a M por A. Tenemos 25.39 newtons sobre 25 kilogramos, lo que es igual a 1.02 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que esto es asumiendo que no existe fricción. Si en cambio tenemos una mu de fricción de 0.1, sería una fricción estática. Estamos queriendo determinar si se va a mover o no se va a mover el objeto. Tendríamos como máximo una fuerza de fricción estática de 0.1 por la fuerza normal, que son 153.16 newtons. La máxima resistencia que van a oponer las dos superficies en contacto para esta situación sería 15.316 newtons.
Lo que tengo que hacer ahora, y recuerden, la fuerza de fricción es contreras, siempre va a ir en contra de la dirección en la que se quiere iniciar el movimiento, que en este caso la resultante en X está en este sentido, por lo tanto la fuerza de fricción va a estar en aquel sentido. ¿Cuánto? Se va a oponer 15.316 newtons. Si los comparamos, la fuerza resultante en X es más grande, por lo tanto va a poder vencer a esa fuerza de fricción y va a lograr iniciar el movimiento. Pues resulta que se paró el video y no se grabó la última parte de la explicación. Entonces va de nuevo. La fuerza total va a ser la fuerza resultante que teníamos de 25.39 newtons menos la fricción que se está oponiendo al movimiento, es decir, le va a restar magnitud, ¿no? Entonces vamos a tener menos 15.316 newtons, lo cual nos va a dejar una fuerza total de 10.074 newtons que van a estar disponibles para iniciar el movimiento. Por lo tanto, la caja va a tener una aceleración inicial de 0.4 metros sobre segundo cuadrado. Espero que les haya servido la explicación, chicos, y por favor no duden en expresarme sus dudas. Si tienen alguna pregunta, háganmela llegar por el medio preferente. Haré lo posible por aclarar las dudas. Gracias.